La Capilla de San Lorenzo ha acogido la presentación del libro El fuego de María, escrito por el sacerdote Ignacio María Doñoro de los Ríos, en un acto organizado por la Hermandad de la Caridad, que contó con la asistencia de un nutrido grupo de personas que querían conocer, en algunos casos y en otros, seguir colaborando con la obra que ese sacerdote comenzó ya en tierras peruanas hace años con la fundación del Hogar Nazaret, donde se destinan íntegramente los fondos que se obtengan de este nuevo libro, que pueden conseguir en Marchena, en la librería Papelería Pruna de la calle Santo Domingo. Licenciado en Estudios Eclesiásticos y en Teología Dogmática, Ignacio María Doñoro fue ordenado presbítero en el año 89. 7 años más tarde ingresó en el Servicio de Asistencia Religiosa de las Fuerzas Armadas como capellán, donde también participó en misiones especiales de ayuda humanitaria internacional en Bosnia y Kosovo. En julio de 2001 fue destinado como capellán a la comandancia de la Guardia Civil de Inchaurrondo, donde permaneció durante varios años. Tras haber fundado una ONG para salvar a niños en riesgo de extrema pobreza, abrió casas de rescate en Tánger, Mozambique, Colombia, El Salvador y otros países, hasta que en 2011 decidió pedir la excedencia para irse con los más pobres de los pobres. Desde hace unos años vive en la selva del Amazonas, en Perú, donde sigue rescatando de situaciones límite a niños y adolescentes. El Hogar Nazaret está en Puerto Maldonado, en medio del corazón de la selva del Amazonas. Es una casa rescate de niños que han sido utilizados como pagos a las tierras, como esclavos en las minas o como atractivo sexual en los prostíbulos. El padre Ignacio renunció a su vida en España y comenzó una aventura de acogida y auxilio para esos niños desprotegidos, niños que sufren maltratos, que son esclavos y víctimas sexuales, niños que por no tienen ni identidad. El Hogar Nazaret intenta recuperar a estos menores dándoles los derechos que les han quitado. Cuando ya tienen identidad, cuando ya no pueden traficar con ellos, cuando su salud ha mejorado, cuando están escolarizados y trabajando con la familia, es cuando les permiten volver a su entorno. Bueno, el Hogar Nazaret es una casa, son casas de rescate, son casas para niños, niñas, en situaciones de altísimo riesgo, de vulnerabilidad, donde llegan después de una inmensa selección entre 4.000 comunidades, y estos niños y niñas, pues a pesar de las heridas físicas, psicológicas que arrastran, pues casi podemos decir que milagrosamente curan sus heridas, y no solamente curan sus heridas, sino líderes en sus comunidades. Estamos en la selva del Amazonas, es una zona de una inmensa depredación de la naturaleza, pero también del ser humano, ¿no? Donde, pues eso, yo antes estaba en el libro, hablo un poquito del recorrido de cómo Dios te va llevando, precisamente hasta la selva del Amazonas, después de El Salvador, Colombia, Mozambique, Europa Central, etcétera, etcétera, pues al final pues ahí acabamos, ¿no? Y bueno, pues son cosas de Dios. ¿Quién es Ignacio? Pues un enamorado de Dios, que pues intenta hacer lo que su amor le pide, ¿no? Que en ese momento es lo que hicisteis con uno de estos mis pequeños hermanos, conmigo lo hicisteis, y realmente si no estuviera totalmente convencido de que ahí está Jesús, pues sería imposible hacer esta labor. Bueno, usted ha servido al cristianismo y a Dios desde distintas facetas a lo largo de toda su vida, incluso en el ejército. ¿Dónde se encuentra más cómodo? ¿Qué es lo que más le ha llenado en todos estos años? Pues es que no se trata, o sea, a veces pensamos, es que yo quiero ser feliz, y yo digo, ¿qué es la felicidad? ¿Dónde te encuentras más cómodo? ¿Qué es la comodidad? Yo creo que la felicidad es hacer feliz a la persona a la que amas, a la persona con la que tú te encuentras a ti mismo, ¿no? Y para mí esa persona es Dios. Entonces, pues sí, o sea, estuve pues años, sobre todo con las víctimas del terrorismo, de la sinrazón de ETA, en el cuartel de Inchaurrondo, en guerras de Bosnia, Kosovo, etcétera, hasta que al final, y en El Salvador, Colombia, en Mozambique, como he dicho antes, y al final pues hemos acabado ahí. Pero no se trata de mi comodidad, donde yo me sienta a gusto, sino donde creo que realmente tengo que estar. La situación de esas personas del Perú volviendo a ese Hogar Nazaret, ¿cómo se ha visto acentuada por el tema de la crisis sanitaria en la que vivimos, ¿no?, desde hace ya casi 2 años? Bueno, a mí cuando me preguntan del Perú, no dejo de sonreírme, porque estamos en la selva del Amazonas, es decir, es que no parece el Perú, no sabemos exactamente, es otro ambiente, es otra situación, es otra situación muy diferente, ¿no? ¿Cómo se ha vivido? Pues simplemente te mueres, no hay nada, no hay medios, y bueno, pues como hemos podido, ¿no? Yo mismo he pasado por el COVID. Este libro, El fuego de María, tiene una particularidad,
que cuento un poco mi vida más personal y cosas más íntimas, porque estaba convencido que nunca lo vería publicado porque estaba muriéndome, ¿no? Y poco a poco pues fui remontando sin ningún tipo de... Y tenía respirador, sí, respirador. Como no me sacas un abanico, pues poco respirador había, ¿no? Pero efectivamente, o sea, Dios pues me quiso dar otra oportunidad y aquí estamos, y curiosamente este libro, El fuego de María, pues ha alcanzado la 3ª edición y hay muchísima gente que me escribe diciendo que le ha hecho mucho bien, ¿no? ¿Por qué ese título? Porque sí que Ignacio se traduce como fuego, no sé si ese juego de palabras ha tenido... Ignacio no es un juego de palabras, Ignacio es un nombre romano, Ignatius, Ignacio significa venido del fuego, y María, pues el nombre de María, ¿no? Entonces de ahí viene un poco el título, El fuego de María, porque realmente el Hogar Nazaret, pues es, bueno, me ha tocado a mí, ¿no? He sido el instrumento que Dios ha servido para hacerlo, soy el fundador, y entonces pues un poco contando mi vida se puede explicar un poquito cuál es la trayectoria de lo que significa el Hogar Nazaret. Hay una página web, invito a los televidentes, ¿verdad?, que están viendo este programa fantástico, pues Hogar Nazaret, terminado en toledo.es, y ahí pues tienen más información, ¿no? Y ahí pues pueden escarbar y bucear un poquito en historias, en imágenes, entrevistas, etcétera, etcétera. También que podemos colaborar, quizás. Y ahí hay un crowdfunding, efectivamente. Es decir, estas obras todas, es curioso, como siempre hay una orden religiosa o una diócesis. Esta obra tiene la particularidad que vive de la absoluta providencia. Es decir, son los pobres, los que han sufrido, los que ayudan a los pobres, ¿no? No hay unas fundaciones importantes, ni siquiera una orden religiosa o una parroquia que esté detrás. A través de pequeñas donaciones, con un crowdfunding, como digo, en Hogar Nazaret, terminado en toledo.es, ahí es donde la aportación llega hasta el último céntimo a los niños, que digo que son los últimos de la tierra, los desterrados, los olvidados. Hay una palabra terrible que llaman los entenados, pues esos son los niños que nosotros recogemos y que pues se recuperan, ¿no? Si no viera esos milagros de esos niños, realmente sería imposible continuar. ¿Y su libro, El fuego de María, dónde lo podemos conseguir? Porque quizás que librería Pruna... La librería está, ¿cómo se llama? Pruna. La librería Pruna ha tomado, pues ha hecho un trabajo magnífico con la editorial, con la distribuidora, para que todas las personas de Marchena pues puedan adquirir el libro.